¿Cómo celebras la Navidad? Y esta es una pregunta que podríamos hacerla prácticamente a cualquier persona en la sociedad en la que nos encontramos, porque aún aquellos que no creen en Dios celebran la Navidad. La gran mayoría de personas celebran la Navidad. A lo mejor le llaman de otra manera, pero se reúnen para comer, se intercambian regalos, participan de esta ocasión. Recuerdo hace ya unos cuantos años en el colegio había un niño que no celebraba la Navidad. Y era el único, y es que sus padres eran ateos recalcitrantes y se negaban a participar de una fiesta con la que no tenían nada que ver, decían ellos. Y este niño se encontraba como una isla en medio del océano, era el único que no celebraba la Navidad. Y además la gente no creía que no recibiese regalos, pero así era. No había Navidad en su casa, no había regalos en su casa. Y sin embargo otros que desprecian lo que la Escritura enseña, que no creen para nada lo que la Biblia dice, bueno, son un poco más flexibles, ¿verdad? Y eso de comer turrón no les sabe tan mal. Y eso de poder tomar algo aquí y allá con familia, con amigos, intercambiar algún regalo, parece que, bueno, por ahí podemos pasar. Y cada año surgen recetas nuevas, cada año hay adornos nuevos alrededor, hay canciones nuevas, hay dulces nuevos, algunas caras nuevas se sientan a la mesa y otras dejan de estar con nosotros. Y es que si lo piensas por un momento, llevamos toda nuestra vida celebrando la Navidad. Toda una vida celebrando esta fiesta. Y en esta ocasión incluso se nos han atrevido algunos a introducir cambios. En algunas casas, en lugar de encender la calefacción, lo que han encendido es el ventilador. Y han abierto la ventana en lugar de cubrirse con mantas. Y todo para eliminar esos famosos aerosoles de los que todo el mundo habla, pero creo que nadie sabe realmente lo que son. Algunos sabrán lo que es. La Navidad, celebrar la Navidad. Esto no es algo nuevo. Algunos historiadores consideran que allá por el siglo V después de Cristo comienza a celebrarse la Navidad de manera masiva y periódica. Y lo cierto es que si nos vamos a la Escritura, no pasa demasiado tiempo desde el momento en el que Jesús nace hasta el momento en el que algunos comienzan a celebrar su nacimiento. Y en esta mañana os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 2 de Mateo, comenzando en el versículo 1. Vamos a leer hasta el 12. Mateo 2, del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis avisadme para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra
por otro camino. En este relato que acabamos de leer nos encontramos con la primera celebración de Navidad. Y observamos cómo aproximadamente un año después del nacimiento de Jesús hay luces, hay regalos, hay magos, solo les falta el turrón. Y sin embargo, no todos los protagonistas de esta historia van a celebrar el nacimiento de Jesús de la misma manera. El evangelista nos presenta 3 reacciones muy distintas al nacimiento de Jesús. 3 maneras muy diferentes de celebrar la Navidad, la Natividad, el advenimiento de Jesús. Podemos usar el nombre que queráis. Con el versículo 1, Mateo va a responder a todas las preguntas posibles y así nos introduce en la historia. Nos va a hablar del cuándo, nos va a hablar del quiénes, nos va a hablar del dónde y también nos va a hablar del por qué. Fíjate lo que dice Mateo, solo en un versículo. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿y qué es lo que dijeron? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Eso nos lleva a la primera reacción del nacimiento de Jesús que encontramos en este pasaje. Y podríamos definirla así: impacto. Impacto. Mucho se ha escrito a lo largo de los siglos acerca de estos magos, de quiénes eran, de cuántos eran, incluso hasta cómo eran estos personajes. Y sabemos que no se trataba de reyes, estos no eran reyes, les llamamos reyes magos, pero realmente no lo eran, no eran reyes. Tampoco eran magos, no eran magos como entenderíamos hoy lo que es un mago, uno que saca un conejo de la chistera, uno que es capaz de hacer desaparecer a alguien o de cortarlo en trozos y volverlo a unir. No eran magos, pero sí eran sabios y además procedían de Oriente. Y 2 veces dice Mateo el evangelista que estos personajes procedían del Oriente. No conocemos sus nombres, pero sí sabemos que estos hombres, los magi, que se llamarían originalmente, eran conocidos en la época por ser expertos en varios campos del saber, particularmente en todo lo que tenía que ver con la astronomía. Y es por eso que cuando ven algo en el cielo, un astro celeste, no dudan en interesarse acerca de su origen y de su disposición. Dice Mateo, como ya he dicho, que procedían de Oriente y lo enfatiza 2 veces. Y es muy probable que viniesen de Babilonia, donde vivían la mayor parte de los sabios en aquella época. El imperio babilónico, el imperio mesopotámico en la antigüedad pasó por diferentes fases, pero siempre se concentraron allí 2 elementos: el elemento del poder y la fuerza militar y el elemento del conocimiento y la sabiduría. De esa manera, uniendo esos 2 elementos, se aseguraban del control, del dominio, no solo de sus territorios, sino de todos aquellos que llegaban a conquistar. Y aunque el imperio babilónico ya no es lo que fue, sabemos que ahora mismo los romanos eran, digamos, los principales proponentes del imperio, ¿verdad? Era el imperio romano el que regía el mundo, pero todavía en Babilonia había un saber y un conocimiento que se había preservado. Y de allí probablemente venían estos visitantes. Los registros históricos nos indican que aún en esa época, en el siglo I de nuestra era, el papel jugado por estos sabios de Babilonia era fundamental, era muy importante, hasta el punto que ningún rey llegaba a ser en un sentido coronado, reconocido, sin su consentimiento. De alguna manera estos magos, estos sabios, eran los que confirmaban con sus visitas que los reyes realmente tenían un poder y una pleitesía que había que rendirles. Y de alguna manera estos legisladores reales son los que llegan a buscar y adorar al Rey Jesús.
De hecho, algunos han querido torcer la historia y sin embargo esto confirma la historia bíblica como algo que no era una extrañeza. En el siglo I se cuenta que unos Magi de estos, unos sabios procedentes de Babilonia, llegaron a Italia siguiendo un cometa. Se sabe que el cometa Halley pasó por esa zona en aquella época, en el siglo I, varias décadas después del nacimiento de Jesús. Y estos siguieron al cometa y no solo lo siguieron, sino que llegaron a Italia y se reunieron allí para presentar sus loas al emperador de turno. De manera que era algo que hacían habitualmente y muchas veces relacionaban fenómenos naturales con acontecimientos políticos y por esa razón estaban siempre pendientes de unir lo, entre comillas, inexplicable con la realidad histórica del momento. Y así se presentan estos, un grupo indefinido de personas que viaja durante varios meses en caravana, atravesando desiertos, montañas, ríos, valles, y lo hacen cargados con provisiones, no solamente para ellos, sino para aquel al que van a ver. Y entre esas provisiones se incluyen también regalos. Y esa caravana tiene que atravesar un sendero de dificultad extrema y tienen que exponerse además a peligros y tienen que además hacerlo como extranjeros en terrenos desconocidos. Pero ellos mismos nos explican la razón de su viaje. Dice el versículo 2, vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Esto es precisamente lo que hicieron, adorarle. Y el versículo 11 nos lo confirma, vamos a leerlo. Dice ahí que entrando en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Algunos comentaristas han tratado de buscar un sentido oculto en estos regalos. Desde muy pronto en la historia de la Iglesia ha habido estudiosos, intérpretes que han tratado de extraer algún sentido espiritual detrás de cada uno de estos regalos. Y también en cuanto al número de visitantes, porque, claro, si había 3 regalos, quizás es que hubiera 3 magos, 3 sabios, que cada uno portaba uno de ellos. Bueno, hay que decir que en las catacumbas más antiguas se han encontrado registros de esta visita y a veces se han presentado a 2, a veces se han presentado a 4, luego ya en textos más tardíos en la Edad Media se hablaba de 8, luego de 12. ¿Sabes una cosa? No importa. El texto no lo dice, con lo cual Mateo nos informa de que lo importante no es cuántos eran, sino lo que hicieron. Y dice el texto que se acercaron a aquel lugar y entregaron oro, incienso y mirra. Y de nuevo digo, algunos han tratado de extraer lecciones espirituales detrás de estos regalos y se han sugerido cosas de todo tipo. No voy a aburriros con esas sugerencias, pero algunos piensan que traían oro por su realeza, incienso por su divinidad y mirra por su humanidad. Otros se fijan en el detalle de la mirra, sabiendo que era una resina aromática y apuntan quizás al momento en el que Cristo iba a morir, iba a ser sepultado, iba a ser embalsamado porque era parte de lo que se utilizaba. Bueno, lo cierto es que se trataba de grandes regalos que honraban a quien los recibía de manera especial. Ni José ni María jamás probablemente habían tocado oro, incienso y mirra. Y sin embargo, se ven sorprendidos con esta visita, una visita que quiere honrar a un niño todavía desconocido, pero el que ha llegado en unas circunstancias tan únicas y especiales. El texto nos muestra que de alguna manera estos hombres entendieron que el verdadero rey había nacido y es que una estrella excepcional les había guiado hasta aquel lugar.
Habían sido impactados de tal manera con este hecho que estuvieron dispuestos a sacrificar sus propias vidas, a jugarse sus propias vidas para adorarle. Porque a diferencia del nacimiento de otros reyes importantes de la época que venían anunciados ya y que estaban previstos, a este Jesús nadie lo conocía. De este Jesús nadie estaba hablando, ni en su territorio, ni en territorio ajeno. Pero estos sabios entendieron que este nacimiento, al que nosotros llamamos Navidad, era algo excepcional. ¿Y cómo supieron ellos acerca de este rey que había nacido? Bueno, ¿cómo supieron ellos acerca de esta figura que iba a emerger? Exactamente no lo sabemos, pero es posible que a través de escritos que estaban ya en Babilonia hubieran tenido información. Daniel y otros profetas habían desarrollado sus escritos años atrás, siglos atrás, y los judíos que vivían en Babilonia no solamente que habían conservado sus escritos, sino que los seguían difundiendo y traduciendo. No todos regresaron del exilio otra vez a Jerusalén, muchos se quedaron allí y mantuvieron tradiciones, y entre esas tradiciones estaban también sus textos. Y como parte de sus estudios, estos sabios en tantas disciplinas diferentes, es probable que hubieran tenido acceso a estos materiales, a estas profecías que hablaban de un Mesías que habría de venir. Porque lo que está claro es que estos hombres saben a quién han venido a adorar. De hecho, el versículo 4 nos dice que Herodes, cuando va a buscar a los principales sacerdotes y escribas, les pregunta directamente por el Mesías. No está hablando de un rey, no está hablando de un insurrecto candidato al trono, está hablando del Cristo, porque es al Cristo, al Rey, a quien vienen a buscar los magos. Se ha escrito mucho, ríos de tinta, tratando de explicar qué fue aquello que guió a los magos hasta el pequeño pueblo de Belén. Que si un cometa, que si un meteorito. Y el texto simplemente nos dice que fue una estrella. Y una estrella que estuvo brillando en el cielo durante todo el recorrido. El texto nos dice que se detuvo exactamente en el lugar en el que estaba el niño. Dice el texto, el versículo 10, cuando vieron la estrella se regocijaron sobremanera, con gran alegría. Dice el versículo anterior que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y en el versículo 11 sabemos lo que sucede. Una vez que el destino ha sido fijado, estos solamente tienen que llamar a la puerta y entrar. Se detuvo exactamente en el lugar en el que estaba el niño. Por cierto, un lugar que no era otra cosa que una casa. Ya no hay pesebre, ya no está la mula, ni el buey, ni cualquier otro animal que podía haber estado allí. Ellos están instalados en una casa. Ha pasado el suficiente tiempo como para que José y María oficializasen su estancia allí en Belén. Y es curioso que aunque José había sido el protagonista en los versículos anteriores y apenas sabíamos de María, ahora va a ser María la que está presente en este encuentro. Y no se dice nada de José. Y sin embargo, no será María la que reciba la adoración, sino el niño que ha nacido en Belén. Lo que está claro es que, aunque no sabemos exactamente qué clase de estrella era esta, no se trataba de un astro cualquiera. Resultó lo suficientemente llamativo como para que estos hombres viajaran, si finalmente venían de Babilonia, unos 1500 kilómetros en caravana con sus animales hasta encontrar al bebé. Y el texto nos dice que Dios mismo, por medio de esa estrella, fue quien los guió hasta la misma puerta donde estaba el niño. Y lo hizo para que éstos pudieran adorar a aquel que es el único que merece toda nuestra adoración. ¡Qué tremenda historia! ¡Qué tremenda articulación por parte de Dios!
completando una tradición cultural de la época, pero sobre todas las cosas, asombrando no solo a aquellos magos, sino también a Herodes, como veremos, y poniendo en jaque un sistema de este mundo para introducir el suyo, el divino, el esperado, el prometido, el anunciado, la venida de un Mesías, Rey y Salvador. Y es que el gran mensaje de la Navidad es que el Dios infinito, el inmortal, se hace mortal y habita entre los mortales. El creador de los cielos y tierra viene a vivir a la tierra. El rico se hace pobre para que nosotros pobres, por su pobreza, seamos enriquecidos. El justo vino a cargar en sus hombros toda la injusticia de aquellos que reconocen su condición de perdidos pecadores delante de Dios. Aquel que era inocente vino a sustituir a los culpables y a pagar un rescate no con oro, no con plata, no con piedras preciosas, sino con su sangre, con su propia sangre. Y es que ese rey que nació en Belén no se sentaría en el trono que le correspondía, sino que nació y vivió como un desplazado. Dice la Escritura que no tenía ni el lugar para recostar su cabeza. Dice la Escritura que fue clavado en una cruz como un criminal, como un insurrecto, como un rebelde. Dice la Escritura que resucitó al tercer día y que ascendió a los cielos y que regresará un día a buscar a los que son realmente suyos. Este es el mensaje de Navidad. Esta es la grandeza de la venida al mundo de Cristo, nuestro Salvador. Este Mesías, este Rey, es el que recibió adoración por parte de aquellos sabios. Pero lo curioso es que tuvieran que ser personajes llegados desde tan lejos los que reconocieran la grandeza de aquel bebé. Y sin embargo, nos dice el texto que los que estaban más cerca respondieron también a su nacimiento, pero no lo hicieron con impacto, con admiración, con adoración, sino de formas muy diferentes. Y eso nos lleva a la segunda reacción al nacimiento de Jesús, a la segunda manera de celebrar la Navidad. Y podríamos definirla de la siguiente manera: indignación. Indignación. Y es que el texto, a partir de hablarnos de estos magos, nos introduce a otro personaje, que no es otro que el mismo Herodes. Más concretamente, Herodes el Grande. Y oye, a alguien que le presenten como el Grande, al margen de que pueda ser más o menos alto, ya recibe un nombre bastante imponente. Con solo 25 años, este Herodes fue nombrado gobernador de Galilea. Y aunque los romanos habían conquistado ese territorio varias décadas atrás, permitían que hubiese un gobierno de carácter local siempre que no diese ningún problema. Así que este hombre había estado a cargo de la región de Palestina durante los últimos 35 años. No era un recién llegado. Y por medio de conspiraciones, de malas artes, de una servil sumisión a Roma, Herodes había conseguido el permiso de ser, de alguna manera, denominado como rey en esa zona del imperio. Sabemos que los romanos eran muy celosos de tener al emperador como cabeza visible, pero este hombre era un farfullero, era un manipulador y con sus tretas había logrado que en ese pequeño espacio se le tuviese un reconocimiento particular. Pero cuando nos acercamos a la figura de este hombre, no deja de sorprendernos ni lo que hacía ni de dónde venía, porque Herodes no era un israelita, Herodes ni siquiera era judío, era un edomita, un descendiente de Edom, un descendiente de Esaú. En otras palabras, el hombre que se hace llamar rey de los judíos ni tan siquiera es un judío.
Hace unas semanas estudiamos la genealogía que encontramos en el capítulo 1 de este Evangelio de Mateo y veíamos cómo este niño que habría de nacer tenía detrás una larga lista de antepasados. Y entre esos antepasados la mayoría de ellos no eran muy célebres, ¿verdad? No eran precisamente esos nombres que uno quiere mencionar cuando está con otros, más bien ocultar, poner debajo de la alfombra, que nadie se entere quiénes eran mis antepasados. Bueno, había unos cuantos de esos, pero también había alguno bien significativo. Estaba el rey David, importante, fundamental, porque si hablamos de un rey, uno ha de ser descendiente del rey. Y Jesús lo era. Era descendiente de David por parte de padre, era descendiente de David por parte de madre. La descendencia de David por parte de padre le otorgaba legitimidad al trono. La descendencia de David por parte de madre le otorgaba, sin duda, sanguineidad. Era verdaderamente un hijo de David. Y solamente de esa línea podía salir el rey. Pero además el texto va más atrás y nos indica que Jesús era también un descendiente de Jacob, de Isaac y de Abraham. Y sin embargo aquí estamos con Herodes, un hijo de Esaú. Esaú, sabéis que era hermano de Jacob. Pero la bendición de Dios y la línea que el Señor escogió era la de Jacob, no la de Esaú. Y aunque en un momento determinado de la vida de estos dos hermanos tienen una reconciliación visible, pero luego Esaú va por su camino y en el caso de Jacob irá por su camino también. Y a lo largo del Antiguo Testamento observamos una y otra vez como una confrontación constante entre Esaú y Jacob, entre los descendientes de Esaú y Jacob, va a poner en vilo al pueblo. Y hay varias profecías que hablan acerca de lo mal que esos se portaron, los edomitas, los hijos de Esaú, con los hijos de Judá. Y cómo el Señor tarde o temprano les iba a juzgar, les iba a castigar por ello. Y sin embargo, ahora nos encontramos con que un descendiente de ese pueblo maldito es no solamente parte de esta historia, sino que está sentado sobre el trono de Judá. Por medio de tretas, por medio de estrategias políticas, en su ambición de querer agradar a todos, en su ambición de querer mantener el poder, Herodes construía templos en honor a divinidades paganas, pero también favorecía arreglos al templo de Jerusalén. Y de esa manera mantenía a todos contentos. Pero Herodes no era ni rey, ni judío, ni religioso. Herodes era un farsante. Un político manipulador y mentiroso, alguien capaz de hacer cualquier cosa con tal de mantener su posición de privilegio. Y es que Herodes era un hombre que vivía obsesionado por el poder. Tanto es así que a lo largo de su gobierno mandó matar a muchos de sus más estrechos colaboradores, entre otros al sumo sacerdote y a varios miembros de la realeza, de la nobleza vamos a decir mejor. Pero no solamente a ellos, en su egolatría, en su conspiranoia, este hombre asesinó a su propia madre, a su mujer y a sus 3 hijos. Y todo para que en ningún caso pudieran ocupar su trono. Todo para asegurarse de que nadie amenazaba su liderazgo. De manera que el versículo 3 nos relata cuando Herodes se entera del nacimiento del rey y nos describe con una palabra solamente cuál fue su reacción. Turbación. Turbación. Dice el versículo 3 que cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y dice ahí toda Jerusalén con él. En otras palabras, se angustió profundamente. Herodes sintió como la peor de las amenazas que este niño nacido rey pudiera quitarle la preeminencia. Estaba completamente indignado, hasta el punto que no dudó en matar a todos aquellos que pudieran llegar a hacerle sombra. No se conformó con encontrar a susodicho niño, sino que el versículo 16, texto que estudiaremos en el futuro, nos dice que Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado.
de los magos. Todos los niños menores de 2 años fueron asesinados para asegurarse de que ese supuesto rey no viviría. De ahí que sepamos, más o menos, aproximadamente, cuánto tiempo podía tener el niño. Y los historiadores que han analizado la demografía de la época han llegado a la conclusión de que en aquel momento debía haber unos 20 niños varones en Belén y alrededores. Cada uno de su padre y de su madre. 20 familias más o menos que tuvieron que ver cómo soldados llegaron y asesinaron sin explicación previa ni posterior a aquellas pobres criaturas. Todos ellos cruelmente asesinados. Y uno, cuando tiene un niño precioso como el que tenemos aquí delante, se puede imaginar la brutalidad de un acto como ese. Pasado mañana, 28 de diciembre, Dios mediante, se celebra en este y en otros países el llamado Día de los Santos Inocentes. Y yo diría que a pesar de la broma y de la tradición con la que, por ejemplo, en un país como este se ha mantenido ese día, no puede haber una celebración tan macabra como esa. ¡Qué bárbaro! ¡Qué ser tan malvado que encuentra en Herodes, en aquel personaje tan despreciable, aquel que se hace llamar rey de los judíos, al originario, infame de esta fiesta! El texto nos confirma que Herodes celebró la primera Navidad, el primer aniversario, por decirlo de alguna manera, del nacimiento de Jesús, con indignación. Porque para él Navidad, natividad, advenimiento, significaba que el verdadero rey había venido al mundo. Y el problema de Herodes no era la falta de fe, no es que creyese que sí estaba o no estaba aquel niño, no era la desconfianza. Herodes estaba convencido de que aquel niño había nacido y por eso estaba indignado, por eso estaba enfadado, enfurecido, hasta el punto de involucrarse personalmente en ese proceso de búsqueda y captura. Y en los versículos 7 y 8, vamos a leerlos de nuevo, se nos describe con qué íntima preocupación este hombre se involucra en la búsqueda del niño. Dice ahí que entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme, para que también vaya y le adore. En secreto los envía y les ordena: id, buscad, avisadme. Id, buscad, avisadme. Aunque sabía perfectamente que los sabios venían en la búsqueda del Mesías prometido, no solo no quiso ser parte de esa comitiva, sino que hizo todo lo que estuvo en su mano para matar a aquel bebé. Actuó secreta y sigilosamente para que nadie más se enterase de su nacimiento y de sus intenciones. Un nacimiento que el pueblo esperaba desde hacía cientos de años, desde hacía miles de años. Pero Herodes no estaba dispuesto a perder sus privilegios. No estaba dispuesto a reconocer a otro rey que no fuese él mismo. Qué triste realidad. Este hombre podía haberse convertido en el primer precursor del Mesías, desde su posición de privilegio, desde su posición de poder. ¿Os imagináis qué distinto hubiera sido todo? Y sin embargo, no solamente lo ocultó, sino que hizo lo que estuvo en su mano para matar a aquel niño. Uno puede pensar, qué malvado era este Herodes. Y sin duda era un hombre malvado. Pero tristemente, esta es la realidad de todos nosotros, porque de manera natural, todo ser humano pretende ser el rey de su propia vida. No estamos dispuestos a humillarnos, no estamos dispuestos a rebajarnos, no estamos dispuestos a ceder el lugar a otro, mucho menos a aquel que se presenta como rey y Señor del universo. Y es que finalmente no importa qué excusa utilices, pero alejarte de Dios solamente prueba que no estás dispuesto a rendirte ante Él.
que no estás dispuesto a cederle el lugar que le corresponde, que no estás dispuesto a rendirle la honra y la obediencia debidas. Y es que el nacimiento de Jesús, la venida del Rey, lo cambia todo. Alguien escribió: si el Hijo de Dios nació en un pesebre, entonces hemos perdido el derecho de estar al mando de nuestras vidas. Si el Hijo de Dios ha venido al mundo, entonces yo ya no soy el primero en la lista. Yo ya no puedo ser el que tome las decisiones manteniéndole al margen como hasta ahora había sucedido. Yo te pregunto en esta hora, ¿es Jesús el Rey de tu vida? ¿O como Herodes te resistes a cederle el trono de tu corazón? ¿Estás dispuesto, como Herodes, a eliminarlo del mapa de tu vida? ¿Estás dispuesto a ponerlo a un lado, a hacer como si no existiera, a mantenerlo en un espacio secreto, silencioso, invisible? Tristemente, esta es la realidad de muchos, que se interesan por la persona de Jesús, pero cuando se dan cuenta de las implicaciones, lo borran rápidamente del mapa de su vida. Y el texto nos dice que este hombre reaccionó con odio, con indignación. Pero hay una tercera forma de celebrar la Navidad, de celebrar este nacimiento que el pasaje nos presenta. Y podríamos definirla así: indiferencia. Indiferencia. Y esta indiferencia viene de mano de los menos sospechosos, de los expertos en la Escritura, de los maestros del pueblo, de aquellos que habían dedicado su vida y su tiempo a estudiar los textos sagrados, de aquellos que supuestamente y primero que nadie esperaban la venida del Rey. Eso anunciaban, eso enseñaban, eso predicaban. El texto nos habla de principales sacerdotes y de escribas. Y nos dice que en el momento en el que estos magos llegan, a Herodes lo primero que se le viene a la cabeza es ir a buscar a sus sabios, aquellos que conocen la historia y también la Escritura. Y se pone en contacto con ellos. Y dice que el versículo 4, que reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Entre los principales sacerdotes y los escribas se aunaban toda la influencia y la cultura judía. Los sacerdotes quizás con un aspecto más político y los escribas más eruditos, pero todos ellos contaban con el respeto del pueblo y también con la capacidad de articular lo que era la religión judía del momento. Todo pasaba por ellos y a través de ellos. Y la pregunta que Herodes les formula no era nada complicada. No les resultó difícil. Podían responder a eso y a mucho más. Y en el momento en el que Herodes se presenta y los reúne, rápidamente saben a qué texto ir. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo, Israel. Qué bonita profecía. Qué verdades se encuentran detrás de este pasaje. Es un pasaje precioso para Navidad. Quizás el próximo año, si el Señor lo permite, debiéramos estudiarlo directamente. ¿Qué verdades manejaban aquellos sacerdotes, aquellos escribas, aquellos expertos en la ley? Indicaron a los magos dónde debían ir, pero fueron incapaces de desplazarse los 8 kilómetros que separaba Jerusalén de Belén para confirmar que esta profecía se había cumplido. Y esto resulta verdaderamente sorprendente. El Mesías esperado, al que vienen a ver desde cientos y cientos de kilómetros. Y sin embargo ellos no tenían el más mínimo interés. Su desidia refleja cómo directamente no creían la palabra de Dios. La conocían, la citaban, la recitaban, pero no la creían. Y por años fueron indiferentes
a este Jesús. Nunca se tomaron el tiempo, ni siquiera cuando este Jesús llega al templo. Y dice el texto que se sorprendían de todo lo que sabían. Pero, ¿para qué ir más allá? Sin embargo, cuando Jesús se convierte también para ellos en una amenaza, pasan de la indiferencia a la indignación. Y entonces Herodes ya no era tan malo, porque ellos se comportaron exactamente igual. Y no solamente eso, sino que fueron ellos mismos los que persuadieron a los gobernantes para crucificar a Jesús. Y a diferencia de Herodes, los principales sacerdotes y los escribas lo consiguieron. Aquellos que confirmaron el lugar en el que Jesús había nacido fueron los mismos que confabularon para matarlo. De manera que puede que en esta mañana pienses que la indiferencia es una postura neutral, que es mucho menos agresiva que la indignación. Pero no es más que otra forma de eludir aquel que da sentido a la Navidad. Qué respuesta tan lamentable por parte de aquellos que debían haber sido los primeros en apuntar a aquel bebé como aquel que cumplía las promesas de redención. En esta mañana comenzábamos con una pregunta: ¿cómo celebras la Navidad? Porque para muchos la Navidad no son más que luces, cenas o regalos. Y de vez en cuando algún villancico. Lo curioso de todo esto es que nuestras calles están adornadas con más luces que nunca. Y sin embargo muchas personas viven en completa oscuridad. Desorientadas, perdidas. Resulta intrigante pensar que en la historia nunca ha habido tanta comida en nuestras mesas y sin embargo tantos viven vacíos. La música nos acompaña constantemente, pero para la mayoría no es más que un ruido molesto, ensordecedor. En estos días las familias se reúnen, las gentes pasean por las calles, pero demasiadas personas se encuentran solas, rodeados aquí y allá, pero solos. Y es que la Biblia describe al ser humano en su estado natural como uno que está solo, como uno que vive en oscuridad, preso de su condición, a expensas de sus impulsos, de sus deseos. Uno que no es dueño ni de su presente ni de su futuro. Y es ante la realidad en la que se encuentra cada persona que Jesús ha venido a este mundo a rescatarnos de nosotros mismos en primer lugar. Él vino a restaurar lo que está corrompido. El Rey vino a reconciliarnos con Dios. El mensaje de la Navidad es que Jesucristo es el Salvador que todo ser humano necesita. El Mesías esperado por el que está desesperado. Este Jesús que dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio, nació en una cuadra, rodeado de animales. Nunca escribió ningún libro, nunca viajó más allá de 180 kilómetros de su casa. Solamente vivió 33 años. La mayoría de ellos en completo anonimato. Y sin embargo, la Biblia nos dice que es el Salvador que este mundo necesita, que es el Salvador que tú y yo necesitamos. Uno que puede perdonar pecados y rescatar a los que confían en Él. Uno que dijo de sí mismo: yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo. Como aquellos religiosos, muchos han ignorado a este Jesús. Les parece poca cosa. Han preferido las luces, las celebraciones, las liturgias. Como Herodes, muchos, cada vez más, piensan que este hombre es ofensivo. Y han respondido en indignación. Rechazan y se molestan aun cuando hablamos acerca de él. Porque solo hay sitio para un rey. Pero como aquellos sabios, muchos también han sido impactados por este Jesús. Han visto su grandeza aún en la humildad en la que vive y nace. Han visto su humildad, han visto su justicia y su compasión.
Han entendido lo lejos que estaban de Dios y postrándose como aquellos magos, lo adoraron. ¿Cómo celebras la Navidad? En esta mañana me gustaría que tu celebración de estas fechas no venga dada por una tradición, no venga dada por una convención o una cultura particular, sino por el reconocimiento de uno que se ha despojado de toda su gloria para venir a buscar a los perdidos pecadores. Y esto es precisamente lo que los creyentes tenemos el privilegio de recordar cada primer día de la semana. Aquel que, viviendo en la inmensidad de su majestad, en la belleza de su santidad, en lo excelso de su realidad y comunión con Dios Padre y Dios Espíritu Santo, vino a este mundo como un bebé, vivió de una manera justa y perfecta, murió como un culpable pecador, cuando no lo era, para que los culpables pecadores pudiéramos ser liberados y perdonados de toda su culpa y pecado. ¿Qué mensaje el que esta mesa nos presenta? Su cuerpo malherido, su sangre derramada. Y sin embargo, Jesús mismo dijo, un día vosotros conmigo celebraréis también esta Pascua. Pero lo haremos no ya como lo hacemos hoy, sino en otro contexto, en otra realidad, aquella en la que toda rodilla doblada en el suelo reconoce que Cristo es el Rey y el Señor del universo. Y sí, para entonces vendrán de los lugares más alejados de la tierra, de los lugares menos esperados, pero también de los lugares más señalados. Porque aún aquellos judíos que en su momento negaron a Jesucristo, un día todos a una reconocerán al Rey y Mesías, al Salvador. Quiera Dios que todos nosotros estemos presentes en aquella gran celebración. Vamos a orar. Señor, qué maravilla ver a un rey como un bebé, con una perspectiva por delante tan majestuosa, tan difícil, pero tan maravillosa. El rey que se despoja de su gloria y viene a dar su vida por sus súbditos. El Salvador, el Dios con nosotros, aquel que trae esperanza, vida, luz a nuestros corazones, aquel que nos libra de la ira venidera, aquel que ha provisto de un camino nuevo y vivo para acercarnos al Padre, aquel que transforma nuestro presente pero también nuestra eternidad, aquel que en la sencillez de su existencia aquí en la tierra derrama gracia y gracia abundante. Permítenos, Señor, en esta mañana que como aquellos sabios nos pongamos de rodillas y con lo que somos y tenemos lo reconozcamos como Señor y Salvador. Te adoramos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.